es una enfermedad que muchas veces es bastante discapacitante, a diferencia de lo que uno podría pensar, que por ahí hay pacientes que tienen epilepsia y que están muy discapacitados. La migraña, cuando es severa, puede ser tan discapacitante o más que otras patologías que en principio impresionan más graves, ¿no? O sea que bueno, nos parece que es una patología muy frecuente, que a veces es discapacitante y que ocasiona muchos trastornos en lo laboral. Esto lo habíamos hablado la vez pasada, pero desde lo laboral es complicado, digamos, para el paciente que tiene migraña por algunas cosas que después vamos a charlar, ¿no? Entonces nos parece que vale la pena dedicarle un programa a eso, ¿no? La apertura tenía que ver con la foto del hospital. Del Hospital Posadas, exactamente, como siempre. Bueno, ahí estamos. Bueno, y en realidad ahí hacíamos un poco de repaso de lo que habíamos hablado el programa pasado, hablando de las cefaleas en general, que la cefalea la definimos como cualquier dolor o molestia en cualquier parte de la cabeza, ¿no? Y hay un montón de clasificaciones de las cefaleas, y a nosotros nos interesa mucho siempre diferenciarlas entre las cefaleas que son secundarias como un síntoma, digamos, a otra enfermedad, a esas les llamamos secundarias, y las cefaleas primarias en sí, que en sí son o sea, en sí ellas mismas son una enfermedad, como en el caso de la migraña. Ajá. Porque bueno, las otras las tenemos que estudiar de otra manera, y a las primarias específicamente las estudiamos y las tenemos que diagnosticar entre sí para poder tratarlas, ¿no? Es tan común que a uno le duela la cabeza y no identifique dónde, y pase porque dolió una o dos veces y nada más, y después se repite. No, esto es por acá, no sé. Sí, a veces sí. Lo que pasa es que cuando son las cefaleas primarias, en general tienen la característica de que tienen características repetitivas, o sea, se presentan de una forma muy característica, y bueno, según lo que hablamos con el paciente, que en realidad es muy importante para nosotros, el diagnóstico lo hacemos hablando con el paciente, viendo justamente esto, hasta cómo se toca la cabeza, ¿sí? Cómo nos muestra dónde le duele. Hay una cosa importante, que en neurología hay muchas patologías, de las más frecuentes, en las cuales el diagnóstico se basa exclusivamente en la clínica. Claro. Y no digo solamente la migraña, el diagnóstico es clínico, no hay ningún estudio que lo confirme. El Parkinson, el diagnóstico es clínico. El Alzheimer, el diagnóstico es clínico. La epilepsia, el diagnóstico es clínico. O sea que en todas estas patologías, que obviamente se dan cuenta de la frecuencia que tienen, si bien los exámenes complementarios ayudan, el diagnóstico es exclusivamente clínico. Por eso es muy importante en estas patologías, y en la migraña específicamente, dedicar el tiempo que se necesite para interrogar al paciente, porque el tema es que los estudios no ayudan, o sea que hay que revisarlo, pero sobre todo hay que interrogarlo muy minuciosamente para llegar al diagnóstico, porque es la única arma que tenemos para llegar al diagnóstico de esta patología, ¿no? Sí. María Isabel, decías, te copé la parada, pero no, reiterativa, porque durante el día es constante. Bueno, eso depende de qué tipo de cefalea, ¿no? Ahora vemos, si quieren, las características específicas, pero dentro de las primarias, cada una tiene como un patrón específico que nos permite reconocerla según lo que describe el paciente, ¿no? O sea, es bastante comunes. Una cosa que nosotros pusimos ahí especialmente es que no todo dolor de cabeza es una migraña, porque mucha gente asocia cefalea con migraña como si fueran sinónimos, y no son sinónimos. En realidad, cefaleas son todas, pero migraña es un tipo de dolor de cabeza específico, de manera que cuando uno le duele la cabeza no tiene que decir tengo una migraña, tengo una cefalea. Después el médico determinará si es una migraña o no, pero mucha gente asocia y piensa tengo una dolor de cabeza, es una migraña. No, la migraña es un tipo de dolor de cabeza específico con sus características muy individuales, ¿no? Dentro de estas cefaleas que llamamos primarias están la migraña, la otra vez hablamos un poco de cada una, la tensional, estas que cada una tiene sus características, que son el 90% de las cefaleas, o sea, la mayoría en sí son cefaleas primarias, que no, o sea, primero descartamos que no tengan que ver con otra cosa. La migraña o jaqueca también lo escribimos porque sí se le llama jaqueca, sobre todo en otros lugares, son sinónimos. Pero bueno, la migraña específicamente es lo que veníamos a hablar hoy para aclararles de qué se trataba y cómo se trataba, porque así como dijo el doctor que trae mucha alteración de la calidad de vida del paciente, si uno la trata bien, la identifica y la trata bien, hace un cambio muy grande también en ese paciente, ¿no? En mi afán de interrumpir quería preguntarles, ¿se llega a la consulta pronto o se automedican antes? No, claro, ese es un problema. Porque voy al analgésico, un ibuprofeno, más o menos me calmó, se acomoda, una mala postura y vuelvo, ¿no? No voy a la consulta. Sí, por supuesto, esa es una causa justamente de que en realidad las cefaleas en general
se cronifican, o sea, se perpetúan, digamos, por el abuso de analgésicos. O sea, a veces es causa y a veces es como también una complicación que tenemos en el tratamiento de las cefaleas, que la cefalea hasta cambia de tipo de cefalea por el abuso sobre todo de ciertos analgésicos. No sé, si quieren seguimos. Podemos pasar la diapositiva siguiente. Sobre todo que hay muchos analgésicos que tienen nombres engañosos, ¿no? que sí, llevan a la automedicación. Sí, claro, exactamente. sí. Y hay mucha venta, ¿no? hay mucha venta en la pantalla de cuestiones casi mágicas. Y una en por ahí las el cuerpo publicidades también. Con diagnósticos. Claro, si uno tiene tantas veces por semana, tenés y además hay otro tema importante, y es que los antimigrañosos no solo pueden llevar a la cefalea por abuso de analgésicos, sino que está considerado como un factor de riesgo vascular. O sea, tanto la migraña como los antimigrañosos son factores de riesgo vascular, de manera que, digamos, a veces es muy difícil convencer a personas que son hipertensas de cierta edad, digamos, que no deben tomar antimigrañosos porque empeoran la hipertensión y pueden provocar eventos cardiovasculares o cerebrales. Y la verdad que con el tema de la automedicación, a veces realmente es difícil una persona por ahí de 65 años hipertensa decirle: usted no puede tomar antimigrañosos porque el riesgo vascular aumenta muchísimo. De manera que es otro efecto secundario de la medicación que hay que tener en cuenta. Y realmente lo que uno ve, como decía Isabel, es que hay pacientes que llegan a tomar cantidades que uno le sorprende. Digamos, 8 comprimidos por día. Me pasó hace poco una paciente que toma 8 comprimidos de antimigrañosos por día. Digamos, una paciente que no es hipertensa es riesgoso, un paciente que es hipertenso obviamente está totalmente contraindicado, ¿no? Pero sin tiempos entre uno y otro ya era un absurdo, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que después cuando ya empieza, como decía Isabel, la cefalea por analgésicos es un círculo, porque toma más analgésicos, más cefalea tiene, más analgésicos toma, más cefalea, y uno lo que tiene que hacer es cortar el círculo, porque si no es imposible, digamos, salir adelante, ¿no? En las indicaciones que llevan los prospectos es engañoso porque se sugiere una medicación que se puede repetir a la hora, y si no se dé a la hora, entonces obviamente se llega a este tipo de eventos, ¿no? Con el posible acostumbramiento del organismo también. No, obviamente. No termina obviamente. Nada. Obviamente. Sí. Podemos pasar la diapositiva siguiente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de migraña? Esto lo pusimos más que nada para la imagen. Marce, si podés. Para comentarles que en realidad de migraña se habla hace mucho tiempo. Que en realidad hay antecedentes, o sea, se encontraron jeroglíficos egipcios, o sea, del 3000 a.C., con descripciones de tratamientos, de síntomas a los que ahora vamos a hablar, de los que vamos a hablar, que corresponden a la migraña. Esto en realidad es de mitología griega, o sea, este es el nacimiento de Atenea. Supuestamente nació al darle un hachazo en la cabeza a Zeus para liberarlo de un dolor fuerte de cabeza. Y hay descripciones, bueno, también Hipócrates es en el siglo V a.C., el que describe la migraña, que viene de micraña, esa palabra, y ahí se empieza a establecer la migraña como una entidad, o sea, que se habla hace muchísimo. Por eso es importante aclarar algunos mitos justamente que hay en relación a la migraña y a la cefalea en sí, ¿no? Como habíamos dicho, es una enfermedad crónica. Esta es una cosa importante, porque si bien tiene oscilaciones con periodos en que el paciente está mejor o está peor, creo que el paciente, yo siempre les transmito que tiene que habituarse a que es una enfermedad crónica. O sea, no es una enfermedad que va y viene. La enfermedad la tiene. Después que tenga momentos en que está mejor o peor, dependiendo de desencadenantes, esa parte. Pero en realidad la enfermedad es crónica. Y el diagnóstico, como dijimos, se basa exclusivamente en la clínica, y pusimos una palabra ahí que a nosotros los neurólogos nos produce un erizamiento en el cuero cabelludo, que es la palabra disritmia. Sí. Que esto me quedó de la vez pasada en realidad, porque ahora se usa menos, pero en una época el mecanismo era este: venía el paciente porque tenía dolor de cabeza, se le pedía un electroencefalograma, el electroencefalograma en estos casos no tiene indicación, pero aparecía una ligera alteración, decía, usted tiene una disritmia, y ¿qué pasaba? Le daban antiepilépticos. Entonces dio lugar a mucha sobremedicación, en este caso por parte del médico, y le digo, la idea es que el electroencefalograma no tiene indicación en el dolor de cabeza como estudio, y si aparece una pequeña alteración no requiere medicación. La palabra disritmia no existe, digamos, no es una enfermedad, no la usamos más, pero lo comento porque hay todavía gente relativamente grande que en su infancia le dijeron tenía disritmia y lo que tenía era una migraña en realidad, ¿no? Me pasa, bueno, es de uso totalmente familiar y habitual. Disritmia se englobaba a todo, a la epilepsia, a las migrañas, todo, o sea, y muchas veces nosotros decíamos,
explicamos, sobre todo a los chicos, que nosotros no medicamos electroencefalogramas, medicamos chicos, claro. En este caso medicamos pacientes. Digamos, diferente es la arritmia cardíaca, que eso sí se sigue, que tiene su especificidad. Su tratamiento. La arritmia no es una patología neurológica y no existe. Eso lo comento porque era un mito de los que nosotros queremos desterrar, ¿no? Después, bueno, no siempre está diagnosticada, muchos pacientes no consultan, Raúl lo dijo claramente, por ahí son episodios que no son tan severos y la gente piensa que se le va a pasar. Y una cosa que es interesante es que mucha gente la confunde con patología digestiva, que son ataques de hígado. ¿Por qué? Porque las migrañas frecuentemente se acompañan de síntomas digestivos como vómitos, náuseas. Es más, yo he tenido gente me acuerdo, enfermeras con las que he discutido diciendo, no hay una vía biliocerebral, no es un ataque de hígado. En realidad lo que pasa es una migraña que se acompaña de síntomas digestivos, pero muchas veces se hacen ecografías abdominales, se medican con antiespasmódicos que mejoran porque tienen un analgésico además. Claro. Pero mucha gente lo toma como ataques de hígado y me dice, comí algo pesado, me atacó el hígado y me duele la cabeza. Bueno, esas son migrañas, no son ataques de hígado. Es otro mito de las migrañas. Claro, en realidad, también lo emparentan con algo. Habré comido algo pesado. Claro, lo que pasa es que como hay alimentos que desencadenan crisis de migraña, a lo mejor come una comida pesada que le dispara la migraña y piensan que es un ataque de hígado. Bueno, cuando piensan que es un ataque de hígado, en general es una migraña y hay que consultar al neurólogo y no al gastroenterólogo. Ese es un poco el mensaje de este punto, ¿no? Sí, en realidad la edad más común de inicio es entre los 20 y los 40 años, pero sí, pueden comenzar de niños, desde los 5 años. En general los niños empiezan con síntomas más inespecíficos, no tanto dolor, sino más los síntomas gastrointestinales. Pero bueno, también se calcula que la mitad de los migrañosos adultos han iniciado con estos síntomas de chicos, y la mayoría en realidad se desata después de la pubertad, y entre los 20 y los 40 años es el número mayor. Familiar, digamos. O sea, hay antecedentes puede ser, familiares. Claro, sí, en general tienen relación, cuando uno interroga al paciente, hay sobre todo alguna madre, alguna tía migrañosa. Y sí, puede ser, se la considera familiar, digamos. Obviamente hay un claro predominio en mujeres, y en general suele haber, como dice Isabel, una madre, una hermana o varios hermanos que tienen el mismo cuadro, y una de las características que tiene la migraña es que tiene un empeoramiento en el periodo perimenstrual. Durante la menstruación suele empeorar la migraña porque tiene que ver con factores hormonales. O sea que bueno, eso es un elemento que puede ayudar al diagnóstico. Si una cefalea claramente empeora en periodo menstrual, es bastante probable que se trate de una migraña. Y con respecto, ¿Y la menopausia mejora o empeora? Bueno, a ver, decilo. Bueno, sí, qué caballero. Los cambios hormonales, como influyen mucho en el desencadenamiento, claro, tienden a mejorar, incluso también en el embarazo. Pasando el primer trimestre también empiezan a mejorar. Pero hay una cosa importante, que por ahí lo vamos a hablar cuando hablemos de tratamiento, es que, como pasaba con la epilepsia, en estas patologías es importante tratar de programar los embarazos, porque muchos de los medicamentos que usamos como preventivos de la crisis de migraña son potencialmente nocivos para el embarazo. Entonces, como pasa con la epilepsia, de hecho muchos fármacos se combinan, o sea, van en conjunto entre epilepsia y migraña. Es preferible que las pacientes con migraña tengan lo que llamamos embarazos programados, que es que traten en lo posible de programar el embarazo para ir modificando el tratamiento, porque puede ser potencialmente peligroso. Es una patología frecuente, y tan frecuente es que en nuestro servicio, que somos 7 o 8 personas, creo que la mitad más o menos es migrañosa, ¿no? O sea que estamos hablando de una patología muy frecuente. Creo que no sé si en la diapositiva siguiente está el tema de la... Sí, habíamos puesto, en realidad el promedio más o menos, es entre el 12 y el 20% de la población mundial, depende de cada país, pero que son migrañosos, ¿no? O sea, dolor de cabeza el 80%, pero un 20% migrañosos. Y la verdad es que esto también es muy marcada la predisposición para la mujer, o sea, 6-1 más o menos en relación al hombre. Y un poco lo que hablamos antes del tema de la discapacidad, que uno pensaría que no tiene mucho sentido que la migraña sea considerada discapacitante, pero en muchos casos es, y esto lo habíamos charlado en el programa anterior, y es que además crea a veces roces en el ámbito laboral, porque es una causa frecuente de ausentismo y
poco comprendida por quienes no padecen la patología. Ese es el tema. Esto creo que es importante, pues uno lo ve todos los días en la práctica cuando atiende pacientes que en realidad tiene problemas laborales porque parece como que estuviera fingiendo que no va porque le duele la cabeza, y en realidad es una patología que cuando es un ataque intenso es absolutamente incapacitante, ¿no? Porque los dolores de cabeza comunes que tiene muchísima gente permiten seguir con la actividad. En cambio, la migraña, cuando el ataque es una crisis migrañosa fuerte, el paciente no puede continuar, se empeora con el movimiento, entonces necesita recostarse en un lugar oscuro, ponerse paños fríos, o sea, entonces capaz que la comparación del dolor de cabeza no es lo mismo, por eso decíamos que no todos los dolores de cabeza son migrañas, ¿no? Vale el ejemplo que decían fuera de aire de las posturas para que a uno no le duela, que termina siendo contraproducente porque genera contractura. Las posturas antálgicas, o sea, uno cuando anda con dolor, muchas veces se termina teniendo contracturas que después producen otro tipo de dolor. Entonces, por eso hablábamos con el doctor que podían ser mixtas, no siempre es puramente una migraña, y un migrañoso puede también tener otro tipo de cefaleas, y entonces, bueno, se combinan. Pero bueno. Muy bien. Avancemos. ¿Esta ya estaba? O sí, ya está. Pasemos a la próxima. Acá están las características. Característicamente es un dolor punzante, hemicráneo, o sea, la mitad de la cabeza la que duele, puede ser, generalmente es alternante, a una crisis de un lado, otra vez. Perdón, incluso es importante por lo que dice Isabel, porque si es siempre el mismo lado, ahí es una señal de alarma, es una bandera amarilla, por lo menos dice, bueno, si es siempre el mismo lado, ahí sí hay que estudiarlo más a fondo, porque uno puede sospechar alguna patología cerebral que esté comprimiendo alguna estructura. En general, cuando es migraña suele ser a veces de un lado y a veces del otro. Claro. Ese es un dato importante. Y después la intensidad de esta cefalea se considera que puede ser moderada a severa, que eso lo medimos más o menos, el paciente nos describe poniéndole un puntaje al dolor, por eso decíamos que era tan importante la descripción. Después, con un lugar oscuro y un reposo, en realidad calma y paño, calma, pregunto esto por el ejemplo que habías dado. Es muy importante cuando uno ya tiene bien el diagnóstico y el paciente ya está educado, digamos, en lo que tiene que hacer. Sí. En realidad también depende muchísimo cuándo toma la medicación. Si al inicio de la crisis lo toma para frenarla, seguramente con algo más suave lo va a calmar. Disculpen. Sí, no, por favor. Si en cambio espera y se deja estar porque no quiere tomar medicación o porque no la tiene, seguramente va a ser mucho más fuerte y va a ser difícil de controlar simplemente descansando, ¿no? Claro, tome agua, doctor. Sí, gracias. Ahí está. Y una cosa que pusimos que es importante es que pueden a veces acompañarse lo que llamamos aura, igual que las crisis epilépticas. En realidad la relación entre epilepsia y migraña es una relación que no está totalmente comprobada, pero uno sospecha que alguna cosa similar deben tener porque el empeoramiento premenstrual lo tienen los dos, el tema del aura lo tienen los dos, o sea que bueno, si bien no es la misma patología, uno no podría decir que son totalmente disociadas, ¿no? Comenta un poquito lo de eso. Claro, sí, el aura es, o sea, ahí la crisis migrañosa está compuesta por el dolor en sí, pero algunas personas, el 20% se calcula de los migrañosos, tienen lo que se llama aura, que es un episodio neurológico antes de que se desencadene el dolor, que puede ser, lo más común es que sean déficit, ¿no? O sea, que en realidad tengan trastornos visuales, eso es lo más frecuente, o sea, que vea lucecitas, esto que le decían a ustedes, claro, de las luces, en un ojo. Bueno, esto, y puede presentarse a veces en las crisis y a veces no. O sea, no siempre el que tiene aura las tiene. Claro, son sensaciones que al paciente le dan una premonición de que seguramente voy a tener un efecto. Que duran un tiempito, o sea, es importante eso, duran como máximo 1 hora y inmediatamente empieza el dolor, porque si no podríamos estar hablando de otra cosa, ¿no? Pero el migrañoso ya conocido, ya sabemos que tiene este síntoma, entonces se puede tratar. O sea, ante la primera vez que alguien tiene un déficit, porque puede ser visual o puede ser también un poco de falta de fuerza o trabarse cuando habla, entonces cualquiera de esos síntomas neurológicos pasajeros antes de la cefalea nosotros le llamamos aura. Ahora, siempre que hicimos el diagnóstico correcto de la migraña, ¿no? Pasemos al próximo, dile, a ver. ¿Por qué se produce la migraña? Bueno, porque es un desorden. En realidad hay varias teorías. En realidad todas hablan sobre un desorden vascular del sistema nervioso, en donde lo que ocurre es que hay una irritación. El nervio trigémino es un nervio muy importante que es bilateral, que se irrita
y lo que hace es, como está muy en relación con los vasos sanguíneos, esa irritación, hay una teoría que dice que libera sustancias que producen inflamación en la zona, otra teoría que lo que hace es que esta inflamación produzca vasodilatación y ya sea por compresión o por tracción empiezan a doler esas estructuras, y otra teoría más está relacionada a que todo esto está programado en el migrañoso por una sensibilidad que tiene ya sus neuronas, digamos, su cerebro, y ni bien empiezan a irritarse el trigémino, todo el cerebro se empieza como a propagar una señal que produce esta irritación. Por eso estos pasos que hablábamos antes de que se pueden tratar de frenar lo más a tiempo que se pueda cuando se va a desencadenar una crisis. Digamos, lo vascular explicaría la sensación pulsátil en realidad, claro, ¿no? La sensación pulsátil, la sensación de latido en la parte de la cabeza que duele estaría explicado por la teoría vascular, justamente, ¿no? En realidad algo que está bueno aclarar es que lo que duele no es el cerebro, o sea, las estructuras que duelen son las meninges, que son las como capas que recubren el cerebro, que son las que están en contacto con los vasos, y el trigémino en ese sector es el que hace irritar y doler, ¿no? Pero ¿cómo evitar que la gente se preocupe pensando que es el cerebro? Uno dice, sí, no, pero es continuo, es el cerebro que late, ¿no? Esto es común. Sí, por supuesto. Así como había límites entre la epilepsia y la migraña, también hay límites con la neuralgia del trigémino y la migraña, ¿no? Seguramente. Claro, sí, está todo el tema de las algias faciales, está la neuralgia occipital, hay un montón de dolores, pero bueno, uno tiene que tratar de hacer la distinción porque muchas veces el tratamiento es diferente, en realidad, sí, eso sin duda. A veces ¿no? se presenta tan intensa la migraña que se parecen. Lo que tiene de diferente es muy exquisita, la otra es en el transcurso en el trayecto del nervio, digamos, ¿no? La otra es en toda la mitad de la cabeza. Además, en general, la neuralgia del trigémino suele ser siempre el mismo lado. No es siempre, pero lo más habitual es que sea el mismo lado, mientras, como dijimos, la migraña en general es alternante, ¿no? Ahí no dijimos algo que también, lo dijo antes el doctor, se acompaña de náuseas, vómitos, o sea, todo el malestar. Cuando se desencadena el dolor, viene con todo un cuadro gastrointestinal importante, que también tenemos que tratar porque si no, no permite tolerar la medicación vía oral que damos. Por supuesto, ¿no? intolerancia a la luz, a los sonidos. La persona, como ustedes dijeron, tiene que estar en silencio, en reposo, y eso en general con la medicación ayuda a atenuar un poco la sintomatología, ¿no? Sí, en realidad vamos a hablar un poquito de qué eran qué eran los factores que predisponen esta irritación que hablábamos. Y bueno, es muy importante. En realidad, resumiendo, todo esto es llevar una vida ordenada, regular, las rutinas. O sea, el migrañoso se altera mucho cuando hace cambios, muchas alteraciones en las comidas. O sea, esto que decíamos que la comida tiene algo que ver. Siempre el consejo es la comida regular, respetar las 4 comidas diarias, colaciones. Muy importante el no pasar ayunos. Cuando está despierto, no pasar más de 3 horas de ayuno, porque la hipoglucemia que aparece empieza, primero que a veces duele la cabeza y uno come algo y mejora. Bueno, para el migrañoso eso es muy importante. Y ciertas comidas también. En realidad, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, no solo en esta patología, es que lo que llamamos medidas higiénico-dietéticas, porque nosotros tenemos demasiada fe en los medicamentos, y los medicamentos son una parte del tratamiento, en esta patología y en muchas otras, en la hipertensión. O sea, el tema es que, además de los medicamentos, el migrañoso tiene que tener una serie de medidas higiénico-dietéticas que la doctora describió recién, que son tan importantes como la medicación, porque si nosotros lo medicamos, pero el paciente está sin dormir 3 días seguidos o se pasa 12 horas sin comer, igual va a tener migraña por más que esté medicado. O sea que la medicación es una parte del tratamiento, pero no es todo en realidad, ¿no? Yo en realidad siempre les explico que cualquier persona puede tener irritación. O sea, si a cualquier persona no descansa bien, come mal, está frente al estrés, nunca relaja, seguro le va a doler la cabeza. Claro. El migrañoso seguro, porque tiene el umbral más bajo para que eso ocurra. Bueno, yo lo comenté la vez pasada, algunos casos que conozco, que es los médicos o las médicas con migraña que hacen guardia. Claro. Yo creo que una migraña moderadamente severa incapacita absolutamente para hacer guardia, porque una persona puede estar 24 horas sin dormir, y con muchas horas de ayuno más el estrés. O sea, yo creo que eso es un factor absolutamente limitante en ese tipo de trabajo, ¿no? Pasamos a la próxima, ¿no? A ver, Marcelo. Bueno, hablamos de tratamiento. Llegamos, va a entrar todo, claro que sí. Y primero creo que hablábamos de las medidas higiénico-dietéticas en la siguiente. Ahí está. Que dentro de esa rutina importante remarcar es caminar. O sea, las recomendaciones son 20 minutos todos los días o 30 minutos
3 veces por semana, porque lo que uno libera, pero no es caminar, voy a buscar a los chicos al colegio o las compras, sino es ir un rato a algún lugar donde pueda, en un horario seguro, digamos, a caminar y dejar la mente un poco sin preocupaciones, que uno libera como analgésicos naturales. O sea, incorporar en nuestra rutina medidas sanas, es nada más y nada, para todo nos sirve, ¿no? Pero para el migrañoso es muy importante. Después hablamos de las comidas. O tome una bicicleta como hace bien. El doctor Sinner. Sí, no tanto. No. Se libera muchas endorfinas con la bicicleta. Pero no la cantidad de kilómetros que hace usted, Alberto. No. Sí. Así que en realidad estas medidas, si uno las cumple bien, lo que decía el doctor, el 60-80% mejora solo con organizar todo esto. Que si repasamos punto por punto, la verdad que la mayoría no las cumplimos bien. Entonces, si uno pudiera organizarse bien, seguro mejora muchísimo la migraña. ¿Diariamente vienen muchos al consultorio de cefalea? Y sí, digamos, en la cotidianeidad del trabajo, ¿son muchos los que consultan? Y en neurología es muy normal la consulta por cefalea. La mayoría de las cefaleas que decíamos antes, más tensionales, más comunes, descartamos algunas otras cefaleas, y algunos, bueno, son los migrañosos. Que lo que decíamos antes, no es una patología que se cure, sí se controla y cambia rotundamente la calidad de vida del paciente. Por eso hacemos hincapié en esto, ¿no? En el buen control. Y una cosa que pusimos al final es que lo que le aconsejamos a los pacientes es confeccionar un diario de cefalea, donde el paciente con un calendario grande lo que tiene que hacer es marcar los días que le duele, la intensidad y cuántos comprimidos de analgésicos tiene que tomar, porque la verdad que parece una tontería, pero en realidad cuando uno lo mira, y el médico mira el calendario de cefalea, se da cuenta claramente si está respondiendo a la medicación o no. Si las crucecitas rojas van disminuyendo, uno lo ve y ya tiene un pantallazo que manda al paciente. Es como un dibujo, los primeros, o no mejoró, o cuando empieza a mejorar hay un montón de marcas que van disminuyendo y por ahí el paciente no lo reconoce porque todavía siente dolores de cabeza. Entonces es una forma de evaluar si está funcionando o no. Y en las mujeres les hacemos marcar bien el ciclo también, porque a veces, como tienen esa estrecha relación con el ciclo, podemos solo medicar en esos días. Bueno, todas estrategias que después uno, según cómo se presente, va a manejar con el paciente. Y la última, creo que era diapositiva, era justamente sobre esto, porque tenemos el tratamiento. Por un lado eran los buenos hábitos, ¿no? Los buenos hábitos. Y después, ser ordenado, claro, atender su cuerpo. Y en cuanto a la medicación, tenemos un tratamiento que es preventivo, que es cuando la cefalea viene ya con mucha frecuencia o con mucha intensidad, cuando está como demasiado descontrolada, digamos, se hace un tratamiento que es para tratar de bajar esa hiperexcitación que tiene el cerebro y que responda mejor a los analgésicos comunes, por ejemplo. Es un tratamiento que se decide según, o sea, en realidad está estipulado que si tiene más de 3 crisis por mes, pero depende de cada paciente cuando decidimos iniciarlo y es un tiempito de un tratamiento específico. Y por otro lado está el tratamiento de ataque de la crisis, cuando el paciente le duele, qué toma, con qué va a responder, y cuanto mejor esté controlado, mejor va a lograr salir de esa crisis, ¿no? Una cosa importante es que medicamentos preventivos hay muchos. Una cosa importante en relación a lo que dijimos es que varios tienen uso en epilepsia también. O sea, hay varios medicamentos que se usan. Obviamente está claro que no es la misma enfermedad, pero algunas cosas comunes tienen, porque de hecho muchos de los medicamentos que usamos como preventivos en la migraña se usan también como antiepilépticos. Entonces, bueno, es una medicación preventiva que hay que usarla. ¿Cuánto tiempo? Depende de la evolución, no necesariamente toda la vida, pero bueno, depende del periodo como esté evolucionando el paciente en ese momento, ¿no? Y después, bueno, tratamientos sintomáticos, hay de todo y depende de la frecuencia. Hay pacientes que requieren, cuando son crisis muy intensas, medicación inyectable. A veces se pueden usar los corticoides también por periodos breves, que la verdad que como rescate Isabel tiene bastante experiencia. Y la respuesta es buena de ambos. Claro, se define, la decisión de indicar corticoides tiene que ver con esto que hablábamos antes. Digo, por las contraindicaciones del corticoide. Claro, por eso, o sea, son estrechas, digamos, el paciente que está en seguimiento, ¿no? Pero volvemos a hacer hincapié en la cefalea por abuso porque es tan frecuente también, ¿no? Hasta que uno hace un correcto seguimiento y tratamiento, la cefalea no si uno no saca del medio todo ese abuso de analgésicos, no va a responder ningún preventivo, no va a responder ninguna medida higiénico-dietética. O sea, hay que ordenar todo eso, es parte de lo que hay que hacer como primer diagnóstico, ¿no?
Pero bueno, como dijimos, y lo volvemos a repetir porque creo que es importante, es que el paciente tiene que convivir con la enfermedad como cualquier enfermedad crónica. Esto no es una faringitis que uno le da antibióticos y se cura definitivamente. Esto es una enfermedad crónica con variaciones a lo largo del tiempo, pero bueno, como todas las enfermedades crónicas hay que aprender a convivir y además de la medicación, hacer todas las medidas que comentamos antes para tratar de reducir la ingesta de analgésicos, por supuesto. Claro. Y por ahí el paciente asumir lo crónico, que también es complicado. Nadie quiere sentir que voy a tener porque además, de por vida pero además también crónico. Además, como pasa con la epilepsia, si bien la epilepsia también hay en la gente más grande, como tiene una elevada frecuencia en la gente joven, realmente es muy difícil decir a un paciente joven que tiene una enfermedad que probablemente lo acompañe toda su vida o hasta la menopausia en el caso de las mujeres. O sea que bueno, pero realmente creo que el primer paso es que el paciente, como pasa habitualmente en medicina, es que acepte la enfermedad que tiene, porque si no, no va a tomar las conductas que necesite para estar mejor, ¿no? Sí, dentro de las crisis ustedes también agregan seguramente una medicación sintomático para el tema gastrointestinal, antinauseosos, antieméticos también. Porque justamente los vómitos, o sea, para que pueda, si no estaría vomitando la medicación para el dolor, entonces sí, por supuesto. Depende qué tipo de crisis. Bueno, hay crisis además que se extienden y ya empiezan a ser, o sea, nosotros decimos que la migraña es entre algunas horas y 3 días, porque más allá de los 3 días estamos hablando de un estatus migrañoso y ya hay que tomar más medidas más intensas, requiere internación y todo, pero de las generalidades, para la gente que nos está escuchando, que por ahí lleva años con dolores no bien diagnosticados, lo importante a tener en cuenta es esto, que hay algunas medidas que podemos tomar, como estas medidas higiénico-dietéticas, y bueno, consultar como para tratar de ordenar esto, ¿no? Pero y un último punto del tratamiento, que esto Isabel tiene más experiencia que yo, es que además de los medicamentos sintomáticos analgésicos, una de las posibilidades es toxina botulínica. Claro, que eso si lo querés comentar un poquito más. Sí, hay migrañas que no responden, que las llamamos refractarias también, responden o sea, uno va probando distintos tratamientos y son como muy rebeldes. Algunas opciones son en algunos puntos específicos que tienen que ver con el dolor. Últimamente se está difundiendo mucho la utilización de la toxina botulínica, también de algunas otras infiltraciones, ¿no? Pero bueno, o sea, son tratamientos. Cuando hicimos la prueba, no nos respondió a un tratamiento bien llevado y bien controlado. Sí, lo comentaba porque no es algo que uno asociaría normalmente, tratar la migraña con toxina botulínica, pero en las crisis, en los cuadros refractarios da bastante buen resultado. Alguien me dijo, tengo que cerrar, que haciendo yoga también sentía que estaba mejor y que ayudaba, quizás por esa parte de lograr cierto equilibrio, dedicarse a uno, y esto está muy bien, buscar un eje, ¿no? No puede escapar del estrés tan fácilmente, y esas medidas son muy importantes, o sea, recomendar hacer algo así.